Hola hermanos, aquí seguimos con la clase número 15. Estamos en el curso acerca de la doctrina de la palabra de Dios y estamos estudiando las características de la palabra de Dios. Hemos tocado la autoridad de la Biblia, la claridad de la Biblia, la necesidad de la palabra de Dios y ahora la suficiencia. Muy bien, vamos a seguir estudiando estas características que la Biblia misma enseña acerca de sí misma. Otra vez voy a confiar en este eminente teólogo, el doctor Grudem, para la definición de la suficiencia de la palabra de Dios. Dice así: la suficiencia de las Escrituras significa que las Escrituras contienen todas las palabras que Dios destinó para que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia redentora, y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle. La palabra de Dios es suficiente para poder enseñarme el plan de salvación. En otras palabras, no tengo que ir a otra parte, no tengo que ir a un profesor, a un pastor específico, no tengo que ir a ninguna iglesia específica. También la palabra de Dios es suficiente para capacitarme para poder hacer buenas obras y a servir a mi Dios, a mi Señor, efectivamente, como el apóstol Pablo dice en 2 a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, toda la Escritura es inspirada, producida, creada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y me gusta lo que el profesor Grudem dijo en su libro, que si la Biblia no me dice que haga una cosa, una obra, una buena obra, no tengo que hacerla. Entonces, todas las buenas obras que Dios quiere que haga están escritas en la Biblia. Es cuestión de leer la Biblia, buscar lo que Dios quiere que haga y hacer esas obras. También el salmista otra vez dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de la capacitación en la santificación. Es que la palabra de Dios es suficiente para enseñarme los caminos de Dios. También las Escrituras nos dan todo lo que necesitamos saber hoy en un tema en particular respecto a las relaciones de los hombres con Dios. Aquí dice el apóstol Pablo en 2 a Corintios, el capítulo 10, el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En otras palabras, para poder tener, si puede usar el término cosmovisión cristiana, bíblica, amplia, completa, en otras palabras, para tener la misma perspectiva la que tiene Jesucristo, para pensar así como piensa Cristo, la Biblia es suficiente para enseñarme acerca de los pensamientos de Cristo. Todo lo que tengo que saber, yo puedo estudiarlo en la palabra de Cristo. Y otra forma de decir lo mismo es que la Biblia es suficiente para hacer lo que estamos haciendo en estos cursos. La Biblia es suficiente para poder crear la ciencia de teología sistemática. En otras palabras, se puede nombrar entre 35 y 50 temas. Por ejemplo, si tocamos el tema del nuevo nacimiento, se puede empezar en Deuteronomio, estudiando lo que significa la limpieza del Espíritu Santo en la circuncisión.
Se puede combinar, examinar, comparar varios textos bíblicos en lo que se llama teología sistemática y así tener un conocimiento completo, suficiente de lo que Dios quiere que yo sepa en este momento. Y se puede hacer lo mismo con hasta 50 temas. También la Biblia misma, hablando de esta característica suficiencia, nos advierte sobre añadir al Evangelio o a las Escrituras. Yo voy a leer estos textos. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. También Gálatas capítulo 1, el versículo 6 dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que cuando Dios nos hizo entender el evangelio por medio de Cristo y de los apóstoles, ya basta, ya es suficiente. Entonces ya tenemos un evangelio completo, un conocimiento suficiente del evangelio, y no es necesario ir a otro profeta, aún ni escuchar mensajes de ángeles para poder añadir conceptos a este evangelio, este mensaje de la gracia de Dios que ya es tan completo. Y es más, que dice Pablo, que esa persona que traiga adiciones, que sea maldita esa persona. Bueno, fuerte, pero pensando en este pensamiento hoy en día, es obvio quién está añadiendo. A veces algunas ramas del cristianismo dicen que, bueno, la Biblia no es suficiente, hay que seguir escuchando la voz de autoridad de la iglesia. No, la Biblia no enseña esto en ningún lado. Dice que ya está completo el mensaje que Dios nos ha dado. Otros nos vienen diciendo: oh, Dios me habló y tengo mensaje. Ok, te vamos a escuchar, pero este mensaje tuyo no lleva la misma autoridad de lo que tiene la palabra de Dios, dada una vez para siempre para su pueblo. Y bueno, si otra persona que nos viene diciendo: soy profeta, bueno, la Biblia es magnífica, pero Dios me ha dado nuevas revelaciones, y algunas personas en la historia de la iglesia han puesto en forma escrita estas supuestas nuevas revelaciones y han engañado a mucha gente. Bueno, no quiero meterme en mucha crítica, pero me refiero a Taz Russell, fundador de los Testigos de Jehová, y también José Smith, fundador de los Mormones. Los dos se declararon profetas y añadieron en sus escritos nuevas revelaciones y adiciones al Evangelio mismo, enseñando cosas que en verdad contradicen lo que dice la palabra de Dios. Y también más sutilmente, algunas personas, creyentes sinceros, también leen con sospechas
la palabra de Dios y quieren rechazar algunas partes o añadir su propia sabiduría científica, diciendo que, bueno, hay que tomar a la ligera estas secciones y ponen su granito en otras áreas, y así están mal respetando la palabra y poniéndose en un sentido superior como su propia autoridad de Dios. No quiero condenar ni criticar mucho, pero solo advertir y decir que todos tenemos que tener cuidado de no quitar, ni de añadir, ni de poner nuestra opinión encima de lo que Dios nos ha dado con autoridad. Aquí número 5 dice, la revelación es progresiva y la cantidad de escrituras dadas en cada etapa de la historia redentora fue suficiente. Pero entendemos que en cada época, en cada etapa del desarrollo de la revelación de Dios, aún en la Biblia misma, lo que Dios le había dado en esa época fue suficiente para aquella época. Aquí dice Moisés, Dios a través de Moisés, no añadan ni quiten. En 1440, cuando le dio a Moisés los libros de las leyes, él dijo en aquel entonces que no quiten palabras ni añadan palabras. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir. Estamos hablando de lo que Dios le dijo a su pueblo en el año 1400 antes de Cristo. Bueno, lo que les ha dado ahora es suficiente, no añadir, ni en aquella época, hasta que yo, por medio de mis profetas, añado. Proverbios 30, estamos hablando más o menos de 1000 años antes de Cristo. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Entonces Dios tiene mucha inquietud de que su palabra sea suficiente y que nosotros la recibamos como suficiente y no añadir. También hablando de el último párrafo de la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Entonces, el punto aquí, espero que sea claro, en cada etapa de desarrollo de Dios revelándose a través de sus profetas y apóstoles a la iglesia, lo que Dios dio en tal época fue suficiente para ese capítulo en la historia de la redención. Obviamente, Él mismo iba a añadir más, pero esa adición es de Él y no de nosotros. Muy bien, hablando de aplicaciones, vamos a meternos un poquito aquí. Dice así, el primer punto, somos capaces de conocer a Cristo bien y servirle efectivamente. Si la Biblia es necesaria y la Biblia es suficiente, entonces no tenemos excusas. Podemos en esta vida conocer bien a Cristo, porque Dios nos ha revelado a Cristo a través de las Escrituras, y si nosotros moramos en la Biblia, en la palabra, así moramos en Cristo, en el contexto de la comunión con los hermanos, y también en la casa leyendo la Biblia y orando, somos capaces de conocer muy bien a Cristo por medio de las Escrituras, porque son suficientes para poder revelarnos de Cristo. Segundo punto, no hay otros escritos iguales a las Escrituras. La Biblia es única y superior a cualquier otra literatura en términos de inspiración y autoridad.
En las Escrituras tenemos a Cristo revelado a nosotros y esto es suficiente por ahora. Añadir a las Escrituras es pecado grave. Bueno, lo que no estamos diciendo es que no leamos otros libros. Yo leo un montón. Para poder preparar estas notas, leí hasta 5 o 6 libros de teología sistemática. Y yo tengo mis autores favoritos y quizás ustedes tienen los tuyos, los favoritos. Y no es decir que no podamos aprender de pastores o de maestros de la escuela dominical o de estudios bíblicos o profesores que nos visitan. No. Lo que estamos diciendo es que ninguna de estas fuentes es superior a lo que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Dios, ha provisto profesores y maestros para ayudarnos a entender las Escrituras, pero ningún profesor, ningún pastor es infalible. Ningún ser humano en sus enseñanzas es perfecto, ninguno. Y es más, es posible, creo que es uno de los puntos aquí abajo, que es posible predicar como ser humano, lleno del Espíritu Santo, y en esta misma prédica hacer errores. Es posible, pero eso no distrae. Lo único que estamos diciendo es que cuando un apóstol o un profeta nombrado directamente por Jesucristo escribe Santa Escritura, esa Escritura es perfecta. Ningún otro escrito puede llevar la misma perfección ni la misma autoridad. Es lo único que estamos diciendo. Que lean un montón, que busquen sus favoritos, pero que lean más la Biblia y que siempre pongan la Biblia como la suprema autoridad en tu vida. La conciencia de los hombres no debe ser atada a cualquier enseñanza que no sea dada por las Escrituras y propiamente interpretada. No hay ningún pecado que no esté explícitamente prohibido en las Escrituras. Bueno, este punto requiere un curso completo. Ese curso se llamaría la libertad de la conciencia. Es decir, Dios nos ha llamado, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, Dios nos ha llamado a la libertad para que seamos libres en Cristo. ¿Libres de qué? Libres de cosas extras y libres de cargas que nadie puede llevar. Es decir, libres de legalismo. Hay personas que creen que si inventan una serie de reglas, pueden vivir vidas santas obedeciendo esas reglas. Lo que este concepto de la suficiencia dice es que añadir reglas a los mandamientos que Dios nos ha dado puede ser no beneficioso, sino peligroso y destructivo. Porque lo que está pasando es que estamos poniendo una carga en la conciencia de un ser humano que no se puede llevar. Él va a desobedecer los 10 mandamientos y ahora va a desobedecer estas reglas humanas y sentirse más culpables. Hasta los psicólogos llaman todo eso culpa falsa. Por favor, no vamos a ser culpables de darle culpa falsa a nadie. La culpa verdadera es suficiente para mí. Y mi Cristo llevó mi culpa a la cruz. Pero por favor, vamos a entender que la Biblia es suficiente. La moralidad que la Biblia enseña es suficiente. Y si la Biblia no prohíbe una cosa explícitamente en las Escrituras, no es pecado hacer esa cosa. Yo creo que eso suena un poco radical. Pero vamos a estudiar esto más profundamente en otra clase. Algunos de ustedes ya entienden que la libertad de la conciencia es un regalo bastante bello de parte de Dios. Es que el apóstol Pablo enseña que
cada quien debe de obedecer conciencia, pero no tengo que obedecer la conciencia de nadie más. No tengo que obedecer la conciencia tuya ni la mía. Y el pastor Pablo te invita a ni preguntarme lo que es mi conciencia, porque mi conciencia puede ser una cosa privada. Dios quizás me puede permitir hacer cosas que no puedes hacer, y al revés, depende de la conciencia de uno, y no debemos juzgar, ni condenar, ni preguntar en esas áreas tan delicadas que la Biblia no toca, y son áreas de color gris, no son negros ni blancos. Entonces hay que respetar la conciencia y no añadir a lo que Dios nos ha dado en sus leyes morales, porque eso crea una culpa falsa en la conciencia de ciertos hermanos con conciencias delicadas. Muy bien, Dios no requiere nada de nosotros que no esté explícitamente enseñado en las Escrituras. Bueno, estamos en el otro lado de la moneda. En un lado, si Dios no lo prohíbe, no es pecado. En otro lado, si Dios no me manda a hacerlo, no es pecado no hacerlo. Hasta mis propios hijos me han acusado de dañar su conciencia por insistir en que ellos estén en sus trabajos y en todos sus contactos predicando constantemente el Evangelio. No digo que no deban predicar el Evangelio, pero si les damos muchísima presión en cualquier contexto de su vida, aunque cuando están tratando de andar con delicadeza y con tacto, y nosotros aquí estamos empujándoles a ir más allá de la sabiduría psicológica en las relaciones personales, podríamos dañarles a su conciencia, insistiendo en que hagan cosas que en verdad Dios no ha dicho que hicieran. Debemos que contentarnos por ahora con lo que Dios nos ha dado en las Escrituras, suficiencia. Esto me refiero, por ejemplo, a la escatología. Y hay un montón de opiniones, un montón de interpretaciones, y en mi opinión, que quizás puede estar equivocada, hay pastores y profesores que están insistiendo en como 500 detalles, están seguros del proceso, de la seriedad, de la secuencia de eventos y de todo lo que va a pasar en el futuro, que para mí, bueno, me siento abrumado, porque en mi opinión la Biblia no está tan clara, pero lo que yo sé es suficiente. Yo sé que mi Cristo está aquí, yo sé que mi Cristo está avanzando su reino, yo sé que mi Cristo va a venir para juzgar y para establecer su reino eterno, y todo el mundo está de acuerdo con eso, y en verdad no estoy muy seguro de los demás detalles, pero lo que yo sé es suficiente. Entonces no es necesario imaginar ni inventar otro panorama o otra serie de eventos, y que cuando la Biblia no habla con claridad sobre esas cosas, y quedarnos contentos. Yo tengo un montón de preguntas, aún con este mismo material. Yo tengo preguntas acerca de musulmanes, de budistas, de hindú. Yo tengo preguntas y dudas acerca de la enseñanza de mi Cristo, acerca de un castigo eterno. Yo tengo un montón de preguntas. Hay cosas en la Biblia que no entiendo. Y en verdad, aquí en la Fe Reformada enseñamos y enfatizamos mucho las claras enseñanzas de la predestinación y elección. Cosas que yo enseño que no comprendo muy bien. Enseñamos aquí en nuestra rama del cristianismo acerca de la soberanía de Dios y que Dios elige, pero también leemos otros textos que dicen que la responsabilidad queda con el hombre para creer y obedecer. Entonces, yo he leído libros que tratan de explicar cómo se relacionan esas cosas que aparentemente son opuestas. Bueno, yo enseño esas cosas porque la Biblia, sí, las enseña. Está en la Biblia.
pero no las entiendo muy bien y tengo un montón de preguntas para mi Cristo. Bueno, este punto dice, tenemos que contentarnos por ahora con lo que Dios nos ha dado. Me quedo contento. Si Dios no quiere explicármelo ahora, está bien. Me quedo contento, satisfecho, confiando en Él. Hay una razón por la cual Él no quiere explicarme esto ahora. Y quizás si yo supiera respuesta, eso tendría consecuencias negativas en mi vida. Pero mi Señor sabio entiende esto. Él sabe esto porque Él sabe todas las cosas y yo no. Yo sé muy, muy poco. Pero lo que Dios quiere que yo sé está en la Biblia. Entonces, tenemos que contentarnos por ahora con lo que Dios nos ha dado en las Escrituras. Las Escrituras son adecuadas y suficientes para capacitarnos para vivir la vida santa que Dios requiere y para hacer todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Ir más allá de las Escrituras para insistir en una dogma o una práctica es oprimir, esclavizar la conciencia del creyente, dañándole su fe. Como Dios nos ha dado a través de Moisés en Deuteronomio 29, versículo 29, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que Dios quiere que sepamos sobre una doctrina en particular se encuentra en las Escrituras. La Iglesia errará si trata de hablar autoritativamente de un tema sobre el que las Escrituras callan. Nuestro deber es indagar en la palabra diligentemente para conocer a Dios y su voluntad para nuestras vidas y no distraernos por medios ajenos a las Escrituras para discernir su voluntad. Bueno, gloria a Dios porque nos ha dado una revelación bastante buena, excelente, perfecta, que tiene estas características. Es la suprema autoridad de nuestra vida. Es suficientemente clara para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, la podamos entender y poner en práctica en nuestras vidas. Y es absolutamente necesario para poder conocer a Cristo y salvación y crecer en ella. Es nuestro alimento. También son suficientes las Escrituras y no tenemos que ir más allá de ellas para poder entender quién es Dios y lo que Dios quiere acerca de su voluntad para mi vida. Oremos, por favor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas acerca de la naturaleza, esencia y características de tu palabra. Gracias por este don, el cual es la revelación de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a desearla más y de crecer más en ella, nutriéndonos por la leche y también por la comida sólida que se encuentra acerca de la persona Jesucristo, su obra y también su voluntad. Ayúdanos a ser personas saturadas con tu palabra para que podamos crecer más hacia la imagen de Cristo. En su nombre te lo pedimos todo esto. Amén.